¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me ha vuelto a pasar, y no sé ya cuántas veces me habrá pasado. Cojo un coche eléctrico, miro el indicador de autonomía, más de 400 kilómetros, 405, 10 marcaba ese coche, y me pongo a conducir para hacer un viaje de exactamente 260 kilómetros. 410 kilómetros de autonomía marcada en la instrumentación, 260 kilómetros de viaje. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que a medida que va avanzando el viaje, los kilómetros en la autonomía van cayendo a mayor velocidad que en el mundo real según voy avanzando por la carretera. Y al final, de los 120 y pico kilómetros por hora por ordenador de a bordo que llevaba marcados en el coche, lo que tengo que hacer es ir reduciendo, bajando a 120 y luego bajando a 117, 116 para acabar llegando a destino con una autonomía estimada de 20 kilómetros, cuando había salido con 405 o 10 después de 260 kilómetros. Y claro, esto podría ser una anécdota, pero es que me pasa tantas veces en ese recorrido que tengo de referencia para medir los consumos de los coches eléctricos que uno verdaderamente acaba enfadado y desesperado. Y es que hay una explicación muy clara, directamente, para saber por qué ocurren estas cosas, y está directamente vinculado con cómo se miden y, mejor dicho, se homologan los consumos en los coches eléctricos. Y esto es un problema, porque tenéis que saber que el WLTP que tenemos actualmente, y que mejora, se supone que mejoró el menos preciso NEDC, sigue siendo un ciclo de conducción en lo que se refiere a la medición de los consumos impreciso. Es más impreciso, como bien sabéis, que el EPA estadounidense, que es más exigente que el europeo, pero lo que llama la atención es que el europeo, que realmente no es europeo, sino que es internacional, es mundial, WLTP, son las siglas de ciclo de homologación de consumos mundial armonizado. Bueno, pues la cuestión es que no sirve. Y si sirve poco para medir los consumos a los automóviles reales, para los eléctricos sirve todavía menos. Y en este vídeo te voy a contar exactamente por qué, y por qué, desgraciadamente también, en contra de la voluntad de la mayoría, esto va a ir a peor en los próximos tiempos. Bueno, el WLTP entra en vigor en el año 21 y tiene básicamente dos bloques de conducción en laboratorio, luego tiene también una fase de pruebas en conducción real, Real Drive Emissions, esto os lo conté en su día en el canal con mucho detalle. La RDE sirve esencialmente para medir las emisiones del coche en el mundo real, pero los consumos se homologan en laboratorio. Te voy a contar la primera cosa que te va a dejar la cabeza del revés. ¿Sabías que en el siglo XXI, en el año 2020 y pico, las homologaciones de consumos de los coches se siguen haciendo con un conductor humano al volante? ¿Cómo te quedas? Pues sí. Después de muchas indagaciones y de mucho buscar confirmaciones, te confirmo que todavía no se utilizan robots a la hora de conducir los coches en laboratorio, cosa que perfectamente se podrían utilizar. Sin ir más lejos, yo mismo estoy utilizando robots para una serie de testeos que estoy haciendo y que próximamente os voy a contar en el lanzamiento de una historia nueva y que no viene al caso ahora. Pero los robots para conducir coches sobre bancos de rodillos están en todas partes. Y en el WLTP, pues no, en el WLTP se sigue conduciendo, un técnico es la persona que hace los cambios de marcha y que hace la conducción. Una conducción que en este ciclo, una de las cosas que cambia respecto al NEDC, es que aumentó bastante en cuanto a lo que se refiere a la duración y también se supone que la exigencia al vehículo. Ahora básicamente se reduce o se amplía a 4 módulos, según como lo veas, que son 4 ciclos, 4 fases, que es de conducción de velocidad baja, de velocidad media, de velocidad alta y de velocidad muy alta. Cada uno de estos ciclos tiene una duración que oscila más o menos entre los 6 y los 7 minutos aproximadamente, y además tienen subciclos que atañen a determinados tipos de tecnología. Bueno, en el primer ciclo que es el ciclo de conducción más bajo, es el que simula conducción en ciudad y se alcanza una velocidad máxima de 56 km por hora. Pero un 56% del tiempo de este ciclo, que como digo siempre redondeando están alrededor de los 7 minutos, es completamente parado, con lo cual a un automóvil eléctrico le afecta poco, puesto que no tiene ningún tipo de consumo en ese momento, y bueno, y los coches térmicos la inmensa mayoría tienen start and stop, o sea que la cosa se queda ahí muy igualada, muy equiparada. Luego hay otro segundo ciclo también de redondeando así como 7 minutos, en el que el coche llega a alcanzar un pico de 70 km/h, pero que normalmente circula por debajo de esa velocidad. Un tercer ciclo
en el que el coche en 7 minutos y medio aproximadamente circulará ya simulando que estás en una circunvalación, en una carretera interior, a velocidades entre 80 y 100 km por hora como pico normalmente. Y luego el de la conducción en autopista o autovía, donde el vehículo llega a alcanzar velocidades de 131 km por hora. Pero ojo, que esos 131 km por hora en un tiempo de unos 7 minutos de nuevo aproximadamente los va a alcanzar unos poquísimos segundos. Con lo cual esa velocidad, al final, dentro de todo el ciclo WLTP, que son 30 y pico minutos, es muy poco, es muy bajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que, como muy bien sabréis ya a estas alturas, en los coches eléctricos la velocidad es un factor tremendamente sensible a los consumos del vehículo. Y el ciclo WLTP no es capaz de reflejar en la suma de los ciclos, que al final acaban arrojándonos una velocidad promedio de, ojo, 46,5 km por hora, con esto evidentemente queda claro que no es capaz de simular de una manera realista lo que son las situaciones de conducción en carretera, que es donde además un coche eléctrico tiene precisamente el mayor aumento de consumo y funciona de una manera completamente inversa a la de los automóviles térmicos. Y si el WLTP ha sido diseñado principalmente para medir consumo a los vehículos térmicos que tienen más consumo en condiciones de atasco en ciudad a baja velocidad, y resulta que los coches eléctricos es completamente al revés, lo que tenemos es una primera distorsión importante, puesto que el factor más importante en el aumento de consumo a los coches eléctricos, que es la circulación en carretera, queda ocultada, queda enmascarada por un ciclo que le dedica un tiempo sí a la carretera, pero no el suficiente como para que podamos saber cuál es el consumo real medio en carretera a 120 kilómetros de un vehículo eléctrico cualquiera. Segundo factor. El primer factor, recuerda, es que conduce una persona, y conduciendo a una persona no podemos tener la seguridad completa y absoluta de que en cada uno de los vehículos que se prueben y cada una de las personas tengan una recurrencia exacta a la hora de utilizar los dispositivos del automóvil. Hay un factor ahí que va a ser el de la habilidad del conductor, en cada caso que determine un consumo mayor o menor en función de cómo lo haga esa persona. Segundo punto, los ciclos WLTP no muestran las particularidades de los consumos que tienen los coches eléctricos, que no tienen nada que ver con los coches de combustión interna. Tercer factor y muy importante, las pruebas WLTP se realizan a 23 grados centígrados, unas condiciones que para un vehículo eléctrico no solamente son óptimas, sino que son perfectas. Una temperatura de aproximadamente entre 18, 19 y 24, 25 grados centígrados es la temperatura óptima para que un coche eléctrico dé el máximo de su autonomía. Y recordemos que en muchísimas ocasiones conducimos coches eléctricos con temperaturas muchísimo más altas y especial y principalmente con temperaturas mucho más bajas. Os puedo contar la anécdota de que estas navidades yo salí de casa un día con una temperatura de 3 grados bajo cero con un coche eléctrico a hacer esos famosos 260 kilómetros, y el coche eléctrico que estaba conduciendo en ese momento, que no tenía bomba de calor, me estuvo arrojando unos consumos medios de nada menos que 30 kilovatios hora a los 100, cuando en esas condiciones debería de estar consumiendo menos de 20 según el consumo teórico del vehículo. ¿Y por qué? Porque el coche tenía que estar haciendo uso intensivo de la climatización para no solamente que yo no me congelara al volante, sino para que la batería entrara en su temperatura óptima de funcionamiento. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Y aquí entramos en el punto 4 y más importante, la climatización en la situación de prueba WLTP está apagada. Es decir, que tenemos la temperatura óptima para que funcione una batería con la clima desconectada. Y eso supone, primero de todo, que no vamos a hacer un consumo extra de energía, que en un eléctrico es importante por tener principalmente la calefacción encendida en el ciclo de homologación, sino que además ese extra que muchas veces necesita de consumo un coche eléctrico para mantener la batería temperada cuando la temperatura es extrema, no está consumiendo nada en la prueba WLTP porque sencillamente el coche no lo necesita. Es un factor multiplicador, es decir, el clima
consume y resta mucho, sobre todo la calefacción, pero es que además el sistema de refrigeración o calefacción de la batería de climatización tampoco está tirando, cosa que en un vehículo térmico tiene un consumo, lo que sería mantener el motor a la temperatura correcta, realmente bajo respecto al consumo final que va a dar el vehículo. Con todos estos factores te puedes imaginar por qué los ciclos WLTP son tan imprecisos a la hora de darnos las autonomías reales de los coches eléctricos y especialmente las autonomías de los coches eléctricos cuando salimos a la carretera. Ahora tenemos dos datos de autonomía, uno para el consumo general, el consumo ponderado, y luego uno específico de consumo en ciudad, es cuando menos consume el coche eléctrico. Por cierto, un detallito técnico muy importante que yo desconocía y que he aprendido hace poco que quería compartir contigo. A raíz de mi experiencia con el último coche eléctrico que me he comprado, que te lo voy a enseñar en breve porque ya no tengo el Mi, me he comprado otro, tengo buenos motivos y en un próximo vídeo te lo voy a enseñar, comentaba con mi amigo Jorge de 80 Eléctrico que noto que los consumos cuando el tráfico es extremadamente denso, extremadamente complicado, son mayores que si yo al coche le doy cierta alegría en ciudad y conduzco a velocidades entre 40 a 60 km por hora, 50 km por hora. Esto tiene una explicación, y es que cuando tú paras constantemente con un coche eléctrico y vuelves a arrancar, el arranque del coche eléctrico se produce siempre generando un arranque con potencia pico, con lo cual hay un pico de consumo cada vez que tú paras y vuelves a arrancar que acaba incidiendo en los consumos, eso además de que los consumidores eléctricos se acaban comiendo una porción cada vez más importante del consumo del vehículo si no avanzas kilómetros. Es una cuestión puramente de lógica y de matemáticas. Así que los coches eléctricos consumen menos a baja velocidad, pero hasta cierto punto. Cuando el atasco es gordo, cuando estamos parados, el consumo no va a ser el más bajo posible. Lo vamos a conseguir a baja velocidad, pero una vez superada esa resistencia de la potencia pico que tiene que pasar un coche eléctrico cuando pisas el acelerador una vez que se ha detenido. Bueno, cerramos el paréntesis y pasada esta curiosidad ya tienes perfectamente todos los factores, por lo que es muy difícil poder igualar el consumo medio y la autonomía media de un coche eléctrico en el mundo real respecto al que tenemos homologado. Y eso evidentemente es un problema. Y es un problema porque empeora la percepción de las personas que utilizan y compran un coche eléctrico de cara a utilizarlo. Y esto se tendría que corregir. Y tendríamos que corregirlo con un ciclo de homologación de los consumos de los coches eléctricos que realmente fuera realista para con las condiciones tecnológicas y técnicas y las particularidades específicas de los coches eléctricos. Además, los fabricantes están encontrando cada vez más la manera, lógicamente, de pulir sus estrategias y sus tecnologías para que los coches den menos consumos en el WLTP y así poder dar autonomías más grandes. Y ya estamos en un punto surrealista en el que tenemos autonomías que están cada vez más lejos del mundo real. Dicho lo cual, es perfectamente factible, sí, igualar los consumos que tiene tu coche eléctrico en determinadas condiciones de la carretera y determinadas temperaturas que normalmente no se dan a lo largo y ancho del año. Eso también es así, siempre y cuando practiques una conducción tremendamente atenta y consciente a lo que estás haciendo, cosa que la mayoría de las personas en el mundo real simplemente conducen y no están mirando allá donde tienen que levantar el pie o sobrepresionar el pedal para aprovechar la pendiente abajo y gastar menos kilovatios en ese punto para luego volver a consumir algo más cuando estás subiendo. En definitiva, eso lo hacen muy pocas personas y hay que ser realistas, y aún así muchas veces no llegamos a los consumos homologados, incluso los que se supone que somos los expertos en el tema. Y por último, me gustaría comentarte, ya con el despiporre absoluto, que lo último que tenemos es que ahora muchos se dediquen a desinformar a la gente contándole autonomías locas que tienen automóviles supuestamente que vienen de China con el tema de los ciclos de consumo que se miden en aquel país. Que si los WLTP son poco acercados, aunque se pensaba que lo iban a ser más, y los NEDC lo eran mucho menos, el CLC ya chino es que ni te cuento el cachondeo que es el ciclo de consumo de un vehículo chino, está muy lejos de ser real. Y además algunos ahora se están permitiendo el lujo de contarnos que coches híbridos enchufables chinos con depósitos de combustible de 60 litros son capaces de dar autonomías hasta de 2.000 kilómetros, lo cual es una gigantesca farsa, es una mentira que solamente se podría encontrar numéricamente por el hecho de que alguien haya decidido que multiplique por todos los kilómetros que pueda hacer el coche con el depósito de combustión el consumo que hizo en los primeros 100 kilómetros. Claro, si un coche hace 60, 80 kilómetros en modo eléctrico y su consumo es de 1 litro, 1,5 litros o 2 litros a los 100, pues claro que sí, amigo, tu coche tiene 2.000 kilómetros de autonomía, pero eso en el mundo real es absolutamente imposible, así que no te lo creas porque no es verdad. Lo que sí que es verdad es que hay una nueva generación de híbridos enchufables que vienen de China y de range extender que con un depósito muy grande,
muy grande, de 50-60 litros hoy en día, antes lo eran de 90-100, son capaces de pasar claramente de los 1000 kilómetros en condiciones de conducción más o menos reales. Eso sí que es cierto, se habla de 1500 en el futuro, todo dependerá sobre todo del tamaño del depósito, porque la batería, evidentemente, por mucha que le pongas, no le vas a poner a un range extender 80 o 100 kilovatios hora de batería, salvo en vehículos muy caros, pero sí que es verdad que hay una nueva generación de range extender y de híbridos enchufables que claramente pueden alcanzar los 1000 kilómetros de autonomía, lo cual es una buenísima y grandísima novedad, que poco a poco va a ir calando en nuestro mercado, igualmente también cuando algunos daban al híbrido enchufable o al range extender, ya no muerto, sino alguno como el Rex, ni siquiera nacido porque no tenía sentido esa tecnología. Los chinos lo están haciendo, pero las autonomías de los coches eléctricos que vienen de China y de los coches enchufables de aquel país son absolutamente absurdas y no tienen nada que ver con las del mundo real, así que no te la cuelen. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.